5:20. Nos vamos con las noticias más importantes. Ana, vamos a Nicaragua porque ya hay respuesta, Ana, de Estados Unidos al anuncio de Daniel Ortega, ¿no? Que aquí no va a haber más elecciones, es decir, que aquí tendremos una dictadura eterna. Y la gente aplaudía, una cosa increíble. Sí. El señor decía eso y la gente aplaudía. Pero creo que, Ana, en Washington hay reacciones, ¿no? Pues, Julio, lo que se ha dicho desde Estados Unidos es que no se van a quedar de brazos cruzadas, no se quedarán pues de brazos cruzados mientras la dictadura profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza a la seguridad nacional. Eso fue lo que advirtió el secretario de Estado Marco Rubio. Pues mire, Ana, tenemos comunicación con Félix Maradiaga. Él fue candidato presidencial en el 2021 y obviamente fue arrestado, ¿no? Arrestado y expulsado de la contienda electoral. Actualmente es presidente de una fundación para la libertad de Nicaragua, pero tal vez es una persona que nos puede dar un mayor panorama de lo que significa que el Parlamento de Nicaragua siga las órdenes de Ortega para suspender elecciones indefinidamente. Don Félix, gracias por atendernos. Uno desde afuera creería, eso no puede ser, pero en Nicaragua parecería que todo sí puede ser. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por prestarle atención a esta situación. Efectivamente, Daniel Ortega se ha quitado completamente la máscara. Él siempre ha expresado admiración por el modelo del Partido Comunista de China, el modelo de partido único, el centralismo chino, y ha anunciado en el acto del 19 de julio, cuando se celebra anualmente, o el partido sandinista celebra la llamada revolución del año 79, que no habrá más elecciones. Yo personalmente pongo en duda que anule completamente las elecciones, y explico por qué. En primer lugar, porque Nicaragua ya tiene casi 20 años que no tiene elecciones en el sentido estricto. Hay votaciones y el régimen decide a quién le asigna los cargos, digamos, municipales. La copresidenta, que es la mujer de Ortega, no fue electa, se le asignó como copresidenta, pero lo que van a hacer es reformar el sistema para que ese mecanismo de fraude electoral esté consignado en un régimen de partido único. Ahora, señor Madariaga, esta situación que estamos viendo evidencia, por supuesto, un temor de Daniel Ortega y su señora, y es que ante la ausencia del uno o el otro, pues llegue lo inevitable, el cambio de poder, de mando. Pero ¿quiénes están listos o quiénes estarían allí alineados para poder avanzar en ese camino? Porque, bueno, pueden dejar hecha la ley, pero luego depende también de la presión de los opositores el que esta pues se venga abajo, ¿no? Efectivamente, y es curioso porque Ortega ha expulsado a casi el 15% de la población, anuló los partidos políticos independientes, a los excandidatos presidenciales nos expulsó del país y nos quitó la nacionalidad nicaragüense, y aún con todo eso, un hombre que controla el ejército, la policía, los tribunales, aún así expresa miedo a una oposición que en su mayoría es del exilio, al menos las voces más conocidas, pero con una resistencia interna muy fuerte, clandestina y silenciosa, cuestiona el poder de Ortega. Yo no escuché a un dictador fuerte, escuché a un hombre con mucho miedo, que además no ha podido asegurar la sucesión dinástica porque está obsesionado con dejar a su hijo Laureano Ortega y a su esposa Rosario Murillo en el poder, y sabe que no controla realmente nada. Y el hecho de que quiera cancelar las elecciones explica precisamente ese miedo a la urna. Pero quiero que nos detengamos en eso. Haciendo un lado la señora esposa del presidente, que hoy día pues funcionan como un binomio, el hijo, ¿por qué razón no tendría la capacidad de concentrar el poder que Ortega se ha concentrado? Eso sucede en ese tipo de regímenes de culto a la personalidad, que ellos mismos hacen su propia sepultura, porque no construyen, como se hace en la democracia, la legitimidad a través de los procesos competitivos, a través de someter tus ideas al debate. Es decir, Ortega ha creado un culto a la personalidad a lo norcoreano. Y el mismo partido político no ve al hijo de Ortega, que ha estudiado en Italia, que es
fan de la ópera, estudió ópera y es fan de los vehículos de lujo, de los viajes a Europa, de los relojes de colección. Eso contradice la narrativa del revolucionario marxista. Y eso lo sabe el Partido Sandinista, que el heredero supuesto de Ortega no parece tener el respaldo del mismo partido con la mitología que han creado alrededor de Ortega. Pero en esa medida, el Partido Sandinista sí podría estar modelando, así sea a espaldas de Ortega, un sucesor. ¿Eso es así? Por lo menos no lo estamos viendo. El hermano de Ortega, Humberto Ortega, que fue el fundador del Ejército Sandinista, escribió una carta pública donde explicaba la preocupación de que el Partido Sandinista se estaba convirtiendo en un partido familiar y terminó en casa por cárcel y terminó el hermano de Ortega muriendo en casa por cárcel. Hoy aquellas voces incluso dentro del sandinismo que han querido hablar, como Dora María Telles, como Sergio Ramírez, que fue vicepresidente, están en el exilio, y otros dirigentes internos como el general Baltodano, un alto líder militar, está preso, el general Hugo Torres, que fue otro líder militar, murió en la cárcel, el líder indígena Brooklyn Rivera, aliado del sandinismo, murió asesinado en la cárcel también. Es decir, Ortega ha expulsado a la oposición que históricamente venimos, digamos, de los grupos de centro derecha, los grupos liberales, y ahora está tratando de callar a las voces disidentes del mismo sandinismo. Bueno, pues ahí está la situación, don Félix, lo mejor para su país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.